olvidar tus necesidades e ignorar el valor por ti. Tener relaciones de dependencia. Sentirte una niña incapacitada para la vida. Sentirte una víctima de las circunstancias. Cuando abandonas tus sueños. Cuando permites abandono y abuso. Decir y no hacer, aferrarte a la incongruencia. El veneno de la personalidad son esos hábitos que refuerzan la posición de dolor y endurecen la armadura de la personalidad. Dejar de consumir el veneno es difícil, dejar de elegir lo que hicimos tantos años es un proceso de paciencia y amor propio. Todas las victorias cotidianas son antídotos para el veneno. Hay que aprender a reconocernos y festejarnos, aunque al día siguiente vuelvas a inyectarte el veneno. El reconocimiento a ti mismo es algo muy importante. Antídoto. Inyecciones efectivas a mi personalidad herida. Compromiso con lo que siento, digo y necesito responder con adultez y responsabilidad, esforzarme por terminar lo que empiezo, tener disciplinas que respeto, no ser tan autocomplaciente, ver lo bueno en mí, en los otros y en la vida, bajarle a la queja, dejar de creer que todo está mal. El antídoto es sentirte la mejor madre padre para ti, desarrollar la capacidad de respetarte, comprometerte contigo y amarte. Capítulo 5. Humillación. Esta herida está muy relacionada con la vergüenza de la familia en que vivimos. Es una experiencia colectiva y heredada de la humillación y la pena. Sentir vergüenza es sentir que soy persona poco digna, que algo está disminuido en mí y debo hacer algo para cubrir esa falta de valor. Las situaciones típicas de vergüenza son el color de piel, la pobreza, el alcoholismo, el abuso, la disfuncionalidad en las familias, los secretos que no se expresan de la familia, como el hermano gay, la hermana que se droga, la tía que se suicidó, las peleas de nuestros padres, las deudas, en fin, todos esos secretos conforman una personalidad que te hace sentir inadecuada, no digna, que algo está mal en tu ser. Esta manera de verse se copia casi siempre de la madre. Ella transmite la vergüenza por lo que somos. O se vive así por la incapacidad de expresar lo que sientes respecto a una realidad familiar humillante. Como dije, puede estar presente en el sistema familiar, en la madre, pero también de modo personal. Quizás sea una herida que no tenga el sistema, o por alguna experiencia de abuso sexual, algo típico en esta herida. El silencio en torno a la experiencia de abuso y la vergüenza que genera en la víctima provocan una herida a nivel individual y no de sistema. Todo lo innombrable, lo secreto, lo no expresado, lo oculto de la realidad que vivimos, genera vergüenza, porque lo hacemos todos, o la mayoría de los familiares, o porque lo mantenemos en secreto, sintiéndonos poco dignos. El silencio es el peor de los venenos, siempre va envuelto en dolor, enojo, tristeza, y se queda atrapado en el cuerpo y la mente. Como cuando comes algo descompuesto, de inmediato debe ser expulsado. El problema es que el secreto está alojado en la psique y nosotros debemos darle salida. Al no encontrar cómo sacarlo, elaboramos conductas compulsivas que nos hacen sentir alivio o nos dan protección ante eso que tragamos y sabemos desahogar. Recuerdo el caso de una paciente que padeció abuso sexual de su abuelo. Ella vivía con sus abuelos y él por las noches se acostaba en su cama, acariciaba sus genitales y sus pechos. A la mañana siguiente no podía ver a los ojos a su abuela, sentía que era responsable, desleal a ella, la que la cuidaba y alimentaba, como si fuera su madre. Esa situación duró muchos años. La enorme vergüenza creció reflejándose en su cuerpo obeso, que no cambió hasta que sacó del alma este dolor. El trabajo de psicoterapia la ayudó a expresar su ira, su enojo, su vergüenza. De manera paulatina, su obesidad se convirtió en sobrepeso, hasta dejar los hábitos que encubrían su vergüenza. Toda herida encierra un dolor y solo puede curarlo un psicoterapeuta. Cuando curamos el dolor de la herida, hay que desaprender los malos hábitos que encubrían ese dolor. Al sacarlo es mucho más fácil cambiar los hábitos porque ya no encubren dolor, solo quedan como cascarones que requieren tiempo y energía para cambiar, pero no son defensas vivas, lucha constante entre las fantasías de desprotección y la necesidad de cambio. El silencio siempre consume energía, la vergüenza siempre debe ser encubierta. Personalidad herida de humillación. La persona que la desarrolla, por un lado siempre encubre algo y, por el otro, se siente una mala persona por lo que oculta.
Tiene una personalidad complaciente, generosa y busca ser aceptada y agradable a toda costa. Es como una mamá o un papá protector con sus amigos y familiares. Resuelve problemas, escucha a los demás, pone su atención en todo lo que los demás necesitan y es capaz de hacer cualquier cosa por sus amigos, aunque esto le genere un conflicto de valores, de tiempo, dinero y esfuerzo para ella. No nos confundamos, él o ella no es la Madre Teresa de Calcuta, en realidad es una persona con actitudes compulsivas de complacencia para ocultar el sentimiento de falta de valor de sí o la vergüenza de ser ella. Es el pago para ser aceptada por todos, porque ella se rechaza. Además, las acciones que realiza por los otros siempre esperan una recompensa que tiene que ver con hacer lo que quiere, seas lo que espera. Vive en un estrés constante por resolver, cuidar y cargar los problemas de todos, a la manera de una ambulancia. Si alguien tiene algún problema, aunque no se lo pidan, buscará cómo resolverlo. De manera automática, su mente, como cazadora de problemas, no se cuestiona sino que centra toda su atención en los otros, está dispuesta a resolver y así ganar aprecio. La codependencia hace a la persona incapaz de mirar sus necesidades. Sufre un abandono muy significativo, por lo que desarrolla una herida conjunta que es la de abandono. La persona que tiene la herida de humillación también presenta la de abandono por el sentimiento de poca valía personal por la humillación. Otro aspecto de esta personalidad es el desarrollo de hábitos masoquistas. En esta incapacidad de mirarse y cuidarse, se desconecta de sus necesidades y encuentra una forma de infligirse un dolor que le da cierto placer. Cuando no estamos orgullosos de nosotros, nos sentimos indignos y culpables, tendemos hacia la actitud de hacernos pagar. Es un rechazo hacia uno que hace sentir placer al castigarnos y creer que lo merecemos por ser una persona indigna. Pienso en los curas que, al sentirse indignos, se daban latigazos para castigarse. Al estilo de estos curas, la persona enferma de humillación se castiga y encuentra, como todo masoquista, dolor en el placer. El autocastigo puede estar detrás de hábitos como fumar, aguantarse para tomar agua para hacer pipí, no ir al doctor, soportar relaciones de abuso, pagar las cuentas de otro, comer como desesperado, tener sexo doloroso, ser el payasito de la fiesta, en fin, ¿dónde está tu autocastigo? La relación con su madre suele ser de atadura y poca libertad. La siente como un peso, una responsabilidad, alguien que condiciona su ser y a la cual debe complacer, cumplir sus expectativas. Cuando una madre tiene mucha vergüenza, transmite esa información a sus hijos por medio de hábitos de alimentación poco sanos, define poco valiosos a sus hijos, siente vergüenza por ellos. Esa información llega a ellos, quienes, inevitablemente, se enfermarán de vergüenza. Pueden encontrarse en una típica familia de obesos, solitarios, solteros y controlados unos por otros, sintiéndose poco dignos, como su madre los veía desde su vergüenza. Recuerda que la personalidad herida se forma cuando las realidades dolorosas están presentes de modo constante hasta que se asientan. Si alguna vez te sentiste muy avergonzado, quizás se instale una memoria de vergüenza, sin que esto afecte por completo tu personalidad. La sexualidad es un área de prejuicios y puede llevar al masoquismo, a vivir el sexo como algo malo, sucio o vergonzante. También puede hacerte sentir culpable por sentir placer, por ser acariciado. Muchas personas con esta herida relacionan la sexualidad con lo malo, lo sucio, el abuso. La herida de humillación, características físicas: un cuerpo graso, sobrepeso en vientre, espalda y abdomen. La combinación con la herida de abandono hace un cuerpo regordete, con partes flácidas y caídas. La cara redonda y la mirada de niño. Cuello grueso, espalda ancha y jorobada. Padecen mucho dolor de espalda por el peso que cargan. Recuerda que las características físicas suelen cambiar según qué tanto vivas desde la personalidad herida y qué tan fuerte seas en tu día a día. No obstante, todo se expresa en tu cuerpo. Emocionales: se responsabiliza de las personas y vive mucho en la culpa. No sabe ser libre y estar a cargo de sí y de su felicidad. Hay una vergüenza de ser quien es muy profunda, esto le genera una deuda con los demás, lo que no le permite sentirse en paz si alguien tiene alguna necesidad.
Cuando te mueves desde la culpa, también hay mucho enojo, necesidad de castigarte o sacrificarte. Vives hábitos autorrestrictivos, por ejemplo, nunca tienes tiempo para descansar, para darte el gusto de algo, para hacer lo que te hace feliz. Vives siempre en el deber, resolviendo cosas de quien las necesita. Experimentas mucho abuso por todo lo que permites, lo cual también te hace vivir en la tristeza y el desamor. Sueles tener vínculos con mujeres, a las que atraes de manera inconsciente, como una forma de control. Odias el control, pero al final lo propicias por falta de límites, actitudes pasivas y relación no resuelta con la madre, quien también te controlaba. Creencias: el complejo de ambulancia está muy presente en esta persona. Debe tener un gran cuidado si se dedica a actividades de altruismo porque puede ser un lugar muy cómodo para olvidarse de ella. Mientras más grande sea tu herida, más vives con el niño a flor de piel. Cuando vives así, se nota mucho en tu mirada, presentas un semblante de soledad y anhelo de afecto. En esta herida, el niño se ve en su constante sentimiento de vergüenza de ella o de los suyos. Por ejemplo, siente vergüenza por sus hermanos, pues piensa que son menos valiosos. He observado a muchas personas con herida de humillación oculta bajo una máscara de herida de injusticia, que ya mencionaré. No coinciden en muchas características físicas, de hecho, no comparten prácticamente nada físico, pero sí muchas actitudes de culpa, autocontrol, poca libertad y problemas de control con la madre. Recuerdo a una paciente con una clara herida de injusticia física, pero en todo lo que me platicaba su falta de libertad, la culpa con sus hijos, la posición de ambulancia con el padre desempleado de sus hijos, su posición de mediadora con sus amigas, la relación con su jefa controladora, etc. Había una expresión de la herida de humillación e injusticia oculta. O sea, físicamente presentaba herida de injusticia e internamente de humillación. Las creencias detrás de estas actitudes son: no merezco, no tengo derecho a ser libre, a ser yo misma. Puedo ser valiosa en todo lo que hago pero no lo permito. Mis necesidades no son importantes. No merezco ser respetada. Tareas de desarrollo inconclusas. Claudia creció con su madre, su abuela y las hermanas de su madre, que se embarazó y nadie sabía quién era el padre, por lo que fue criada como una hija más. Todas actuaban como sus mamás, pero su mamá no, en términos de educación y como proveedora. Más bien era como su hermana y su madre su abuela, pero a veces exigía a la madre de Claudia ser madre y, por momentos, no se lo permitía. Todo era muy confuso para Claudia porque, por un lado, todos educaban, todos eran padres, pero, a la vez, nadie estaba realmente comprometido. Claudia tenía una abuela fuerte que controlaba todo el sistema de mujeres solteras, arriba de 30 años, dependientes económicamente y enojadas unas con otras. Claudia aprendió rápidamente las reglas del sistema: sobrepeso, pasividad, control, victimismo, culpa, vergüenza. Ella jugaba con sus amigos el papel de rescatadora. Tenía un amigo del que estaba enamorada y él solo la explotaba, le pedía dinero y favores, y la usaba para cualquier cosa que necesitara. Ella tenía la eterna fantasía de que él algún día se enamoraría de ella con todo lo que hacía, cómo lo cuidaba, lo escuchaba, etc. Al final, resultó una historia conocida para Claudia, pues ya había vivido muchas relaciones de ese tipo con hombres que la usaban y al final la abandonaban. Con ello repetía la misma historia de dolor y abandono de su padre, por un lado, y de humillación con todo el sistema familiar de la madre, por el otro. ¿Cómo podría Claudia sanar la humillación y empezar a ser ella? Le fue negado el derecho a tener un padre y una madre que se hicieran cargo de ella, que se comprometieran con su educación. Le fue negado el derecho a sentirse importante, tener un lugar dentro de la familia, vivir con orden y estructura de hogar. Claudia heredó la vergüenza de la abuela que le transmitió a sus hijas y, a la vez, aceptó una alianza con los hombres que no se comprometen, están ausentes y donde las necesidades de afecto nunca se llenan. Esa es una vergüenza del sistema. La abuela estaba muy enojada con los hombres, ya que había sido abusada sexualmente por su abuelo, en su infancia, y abandonada por su padre. Nunca se sintió valiosa, respetada y por tanto odiaba a los hombres.
Se casó con un hombre siempre ausente y frágil que murió joven y la dejó sola con todas sus hijas pequeñas. Esto era transmitido a todas, parecía que no había hombres para los que fueran valiosas. A Claudia le fue negado lo mismo de lo que carecía todo su sistema: ausencia de padre, madre sin derecho a ser amada, cuidada, respetada, y con un sentimiento de autoestima casi nulo. La palabra clave para Claudia es conciencia de su valor, compromiso y respeto de ella para ella, con lo que ella necesita, siente y piensa. Todo nace de un sentimiento de vergüenza, un modo de sentirse inadecuada y carente de valor. Al desarrollar esa relación consigo, que le haga ser consciente de sus necesidades, comprometerse con ellas y transmitir límites y respeto en la relación con los demás, se da el derecho que le fue negado y para toda su familia no existe. Permiso sanador. Permiso para ser libre. Cuando somos capaces de darnos lo que tanto nos faltó, completamos una necesidad y nos habilitamos para recibir eso mismo de los demás. La primera forma de respeto es contigo y después con los demás. Podemos construir vínculos afectuosos y respetuosos que nos den un lugar, que nos provean de afecto y sana pertenencia, y nos traten con respeto. Sanamos también en cuanto a relaciones, pero primero en lo individual. Cuando iniciamos con nosotros, nos capacitamos para recibir. Cuando no lo hacemos, carecemos de capacidad para retener lo que otros nos ofrecen. Cuando establecemos alianzas con el sistema familiar, salir de esos hábitos es un reto mucho más fuerte. Es muy importante tener paciencia, salir de la posición de víctima y construir poco a poco, en la relación contigo y el trato con los demás, el respeto y el valor. No tengas miedo a no pertenecer a tu sistema. Salir del patrón a veces nos hace sentir que ya no somos parte de ellos, pero hazlo por ti y por todo tu sistema, porque en la medida que salgas de ese patrón, cambiarás los modelos de todos los que vienen detrás de ti. Veneno y antídoto para sanar la herida. El veneno de tu personalidad es ignorar tus necesidades, hacer por otros lo que no eres capaz de hacer por ti, no poner límites y permitir abuso, sentirte una víctima de los demás sin hacerte responsable de lo que permites, ayudar a los demás a costa de ti, criticarte, humillarte y compararte, estar atrapado en tus actividades, tus posiciones pasivas. De aguantar y aguantar. El antídoto de tu personalidad. Generar espacios para disfrutar en libertad, aprender a escuchar y respetar tu cuerpo, ir al doctor, cuidar tu salud, enfocar lo valioso de ti y sentir orgullo por eso, ponerte límites y a los otros, crear relaciones adultas en libertad. En todas las heridas, lo negado es el afecto, la pertenencia, el compromiso, la seguridad. Todas las heridas son hijas de la ignorancia, la falta de conciencia y el amor. Las tareas de desarrollo son tareas de amor y compromiso contigo. Cada una de las heridas genera distintos comportamientos ante el desamor y tiene tareas de desarrollo diferentes, aunque el objetivo sea construir ese afecto, identidad y pertenencia que tanto te faltó para desarrollar autoestima. Al final estoy convencida de que todo es evolución. Heráclito afirmó que el conflicto entre los opuestos es la base de toda existencia. El conflicto de vencer lo conocido, sanar las heridas, librar una batalla con nuestros miedos, ese conflicto que para nadie es fácil, será la base de la existencia. Al sanar las heridas no reparamos un error, somos partícipes de la evolución, del movimiento y del crecimiento común a todos, aunque no todos estemos enterados. Todo es perfecto si lleva el objetivo de crecer, aprender y evolucionar. Nuestros padres dieron lo que tenían. En esta herida, algo muy importante es aprender a ganar el orgullo familiar. Cuando te avergüenza tu madre, padre o familia en general, no hay posibilidad de sanar. Una tarea de desarrollo del sistema es dejar de crear vergüenza y trabajar para recuperar la herencia positiva. Siempre hay esfuerzos que no se contemplan ni se valoran en todos los integrantes del sistema. Uno no puede curarlos, pero sí curarse así y, con ello, abrir otras posibilidades a quienes están y a los que vendrán. Capítulo 6. Traición. La traición es un sentimiento profundo de dolor porque la vida y las personas no son como se espera. Es sentirte sin brújula y lleno de incertidumbre. Vivir con un sentimiento de traición en el alma es vivir con una falta de fe y confianza, con miedo a que las personas te lastimen, lo cual te pone a la defensiva hacia todo y todos.
Cuando somos niños y perdemos la fe en nuestros padres, la vida no marcha bien. Cuando pensamos que nuestros padres héroes nos cuidarían y amarían, y hacen todo lo contrario, nace el sentimiento de traición. Cuando se cae la imagen de uno o ambos padres ante nuestros ojos, cuando en una etapa de la vida pierdes la visión de respeto y amor por tus padres, o alguien importante en tu vida, como un abuelo o hermano mueren, el dolor construye la herida de traición y crea la máscara que cubre la personalidad, llenándote de miedo y defensas. La herida de traición también es una experiencia de incertidumbre. Para un niño, el entorno estable y predecible incrementa su confianza y ocupa su energía en crecer, con la paz y la tranquilidad de saber que es cuidado y protegido, que no corre peligro. Cuando un niño se siente en peligro, cuando percibe a una madre ansiosa e incapaz de darle paz, crece su incertidumbre y su angustia. Nace la traición como una forma de miedo a la amenaza. Esto puede ser algo real. Si hay una crisis en la familia, él la percibe, por ejemplo, si la madre no le transmite paz. Cuando no hay equilibrio, se busca. Pero, como niños, ellos no razonan que su madre es una perfeccionista, que no se permite equivocarse, no son capaces de ese razonamiento, pero sienten estrés y falta de paz. Un entorno lleno de miedo puede desarrollar la herida de traición, ya que no se experimentan paz ni confianza, así como una incapacidad de confiar en el entorno y los demás. Los ambientes poco estables para un niño incrementan su angustia y le impiden generar confianza. Están llenos de prisa por crecer, ser adultos, sentirse bajo control. En suma, la herida de traición es pérdida de confianza en alguna persona, en la vida, en uno mismo o en todo, porque las cosas no fueron como pensaste. Por ejemplo, tu padre tenía otra familia, o creciste en un entorno caótico y poco estable, con un padre alcohólico que ponía a todos en conflicto, bajo miedo y angustia. Es muy común que los hijos de alcohólicos desarrollen esta personalidad de traición. Son personas expuestas a la incertidumbre que da un alcohólico, a los cambios de humor, a las crisis, a la ausencia de padre, a su incapacidad de dar protección y estabilidad. La realidad de un hijo de alcohólico es muy dolorosa, siente mucha incertidumbre sobre qué pasará si el padre bebe. Hay hijos que ante el abandono de sus padres y la enorme incertidumbre que provoca su ausencia desarrollan ambas heridas, de abandono y de traición, estas le impiden tener seguridad y control, y crecen asumiendo las responsabilidades que no les corresponden. Para un niño esto es muy dañino, por ejemplo, cuando un pequeño no puede completar sus etapas de juego, creatividad, fantasía y libertad, fundamentales para ser adulto. Gracias al niño juguetón que fuimos encontramos felicidad en esta vida y crecemos como adultos, sintiendo el derecho de ser libres, creativos, con capacidad de soñar. La infancia robada es un tipo de crimen, se pierde la alegría de vivir y se entra a una etapa de defensa y razonamiento que no te corresponde, donde te será más difícil sentir la alegría y el amor cotidianos, porque todo es deber y la vida adulta tiene poco espacio para sentir gozo natural. Personalidad herida de traición. La persona que la desarrolla tiene una gran necesidad de control. La incertidumbre y la falta de confianza construyeron una personalidad con muchas defensas y, sobre todo, con una gran necesidad de controlar a las personas y las situaciones, de tal forma que siempre busca controlar, que las cosas sean como dice, como piensa que deben ser, etc. El control es una forma de sentir confianza porque aprendió que si lograba que las cosas fueran a su modo, disminuía el miedo y la incertidumbre. Para ser un controlador, debes desarrollar muchas habilidades. No es fácil controlarlo todo. Una de las defensas más importantes en un controlador es la mente rápida, que le permite leer lo que pasa en su entorno e imaginar qué pasará para controlarlo. Su mente siempre piensa en lo que podría ir mal, en que le pueden mentir, en correr peligro, y permanece en un estado de alerta constante. Otro hábito de la mente de un controlador es el complejo de adivino. Un controlador cree que puede leer la mente de las personas, que sabe lo que pasa por sus cabezas, incluso mejor que ellas cree leer en su mirada las mentiras e imagina con claridad lo que planea la gente. Su mente es paranoica, siempre busca lo oculto, lo que no cuadra, lo que en realidad quieren decir,
No confía en nadie y cree que cualquiera puede mentirle o verle la cara. Se clava tanto en la mentira y en la paranoia, que vive las cosas en su cabeza como si ya hubieran pasado. Ve a su esposa engañándolo o a su compañero de trabajo conspirando en su contra, cuando nada de eso es real. Siente tanta desconfianza que prefiere plantearse estos escenarios y prevenir para que la realidad no lo tome por sorpresa, porque sabe que la persona con herida de traición no sabe lidiar con la incertidumbre y las cosas que se salen de su control. Entonces, prefiere pensar lo peor, pero no se da cuenta de que con esto vive realidades que no suceden de modo objetivo y, al reproducirlas en su mente, reafirma su traición una y otra vez. La cabeza no distingue entre verdad o ficción. Cuando lo piensas en tu cabeza, lo vives y se producen emociones que reafirman tu posición de defensa. Una persona controladora cree que siempre tiene la razón. He de aceptar que los controladores pasan tanto tiempo interpretando y buscando la mentira, que se vuelven perceptivos. De pronto, podrían darse cuenta de cosas que nadie percibe, pero eso no quiere decir que siempre tengan razón y que sus miedos y paranoias son ciertas. Todo depende del grado de dolor que ocasione su herida y ese será su nivel de desconfianza y neurosis, de pensar que las personas y las cosas son como ellas o ellos creen. Para una persona con herida de traición, todo tiene un sentido oculto. Es otra forma de control. Cuando creamos expectativas, sentimos que controlamos lo que pasa o lo que hacen las personas. Las altas expectativas son una fuente de traición constante, sobre todo cuando son para controlar. Todos podemos tener expectativas, pero la persona que lo hace desde el dolor de la traición, si las cosas o las personas no son como esperaba, no sabe adaptarse a la realidad, se frustra, se enoja, no sabe disfrutar lo que hay y siente que la han traicionado. La persona recela mucho de su pareja, de sus hijos, de sí, de las vacaciones, del trabajo, y cree que tiene la razón todo el tiempo. De la misma manera cree que sus expectativas deben ser cumplidas, no permite equivocaciones y no sabe lidiar con la frustración si las cosas no son como piensa. Es un niño herido al sentir que los demás son diferentes a como él o ella los idealizó. Para la persona con esta herida, mentir o que le mientan tiene mucho peso. Desarrollan fobia a la mentira, por los deseos no cumplidos. Cuando ve la carencia en las personas que ama, se siente engañado, siente que todo fue mentira. No construyen relaciones verdaderas, ni aceptan a las personas como son, exigen perfección. Con el tiempo, las personas se cansan y se alejan de ellas, de sus expectativas y su control. A una persona con herida de traición le cuesta mucho trabajo aceptar la vulnerabilidad y vivir una relación íntima, no sabe poner el alma en las relaciones ni ser el mismo. Hay una confrontación muy fuerte entre ellos y las personas por su miedo a ser traicionado y les cuesta mucho abrirse a los demás. Cuando dan su confianza son como niños idealizando a las personas, y como todos somos imperfectos, ellos vuelven a ver que el otro no es digno de su confianza y se vuelve a cerrar. La única forma de aceptar que somos vulnerables será sanar la herida para abrirse como adulto, entendiendo que las personas son como son y esto enriquece su vida. No todo es malo en estas personas. Pueden ser buenos organizadores por su capacidad de control. Son buenos para ser jefes y líderes, casi siempre tienen buen trabajo, son eficientes y muy capaces en lo que hacen. Suelen tener físicos atractivos y prestan mucha atención a su imagen. Tienen mucho magnetismo, se les ve como personas que generan confianza, como si supieran todo y pudieran controlarlo. Cuando las cosas no son como esperan, son coléricos y desesperados. Les chocan las personas que resuelven las cosas de manera diferente a ellos, o a distinto ritmo, pues no se aceleran como ellos. Pueden ser muy manipuladores, seductores, protectores. Se acercan a las personas haciéndolas sentir protegidas, con todo bajo control. Tienen una imagen de sabelotodo, son protectores y capaces de hacer todo por cuidar, con los demás a su lado. Una persona sana no se engancha con esto, pero imagínate a una con necesidad afectiva. Estas actitudes se vuelven tan atractivas y te sientes tan importante y cuidado, que sientes que en verdad el hombre o la mujer perfecta sí existen.
Así te dejas ir con todo en la relación permitiendo que controle tu vida, tus relaciones, hasta llegar al punto de perder identidad, porque el controlador siente que ya le perteneces. Una persona controladora necesita límites, requiere de una persona con identidad propia que no le permita que su control crezca, que lo deje haciendo berrinche, que no intente justificarse y tenga fuerza y autonomía en todos los niveles para que respete las reglas. Le hace bien una persona estable, adulta y confiable. Si tienes una personalidad de abandono, laxa y con mucha necesidad, encontrarte con un controlador puede ser una fuente de dolor importante, sobre todo si permites que controle tu vida porque todo el tiempo estarás en la angustia de cumplir sus expectativas y no hacer nada que lo haga estallar. Ahora bien, el enojo es otra forma de control. El siguiente paso es el victimismo y, para terminar, el chantaje y la amenaza. Los controladores intentarán hacer todo lo que esté en sus manos para que hagas lo que ellos quieren. Personalidad de traición. Características físicas. Su físico es muy importante, les gusta vestir bien y sentir que llaman la atención, son seductores. Proyectan la imagen de ser fuertes, con todo bajo control, con personalidad fuerte. En los hombres hay tono muscular, espalda ancha, brazos fuertes y cuerpo atlético o con sobrepeso, pero se ven fuertes, no se ven desparramados, tienen mucha masa muscular. Las mujeres son caderonas, de vientre abultado, piernas anchas y glúteos grandes. La cadera y las piernas son una parte aumentada en su físico. Las mujeres que son más controladoras tienen las caderas más grandes o cuando su sentimiento de traición crece, aumentan sus caderas, glúteos y piernas. Y cuando la herida de traición disminuye, estas partes de su cuerpo adelgazan. Hay una extraña relación entre la cadera y los glúteos femeninos y el sentimiento de traición. Emocionales viven en un estado de estrés muy fuerte. La posición de alerta los hace estar todo el tiempo en la angustia, lo que no les permite soltarse ni para dormir. Duermen poco por lo que viven más estresados y en un estado de enojo, desesperación y defensa. Aunque parezcan controlados y fuertes, en realidad todo el tiempo están cubriendo su miedo. Cuando se sienten desprotegidos, evidenciados en su vulnerabilidad y fuera de control, enfurecen y pierden el dominio, son agresivos y pueden ser violentos. Sienten mucha soledad, su incapacidad de soltar y sentir paz los hace estar resolviendo, produciendo y pensando en todo lo que hay que hacer. De ahí que tengan poco contacto con sus verdaderas necesidades. No saben escucharse, y esto no les permite sentirse llenos y plenos. Todo el tiempo buscan hacer cosas, comprar, viajar, salir de fiesta para sentirse bien, pero después se sienten vacíos y tristes y vuelven compulsivamente a la actividad. Es celoso y podría ser muy perseguidor con las personas. Tiene alma de chingaquedito. Es crítico, hace sentir incapaces a los demás, puede ser un gran destructor de autoestima, si se lo propone, ninguneando y pendejeando a todos a su alrededor. Creencias. Siempre creen que ellos hacen todo y nadie los apoya. En realidad no saben recibir, son rescatadores, proveedores y resuelven vidas. Son muy eficaces en lo que hacen. Lo que más anhelan es ser protegidos, no tener que preocuparse por tantas cosas, soltar, confiar y sentirse amados y en paz. Tienen la creencia de que solo controlando todo vivirán en paz, cuando es todo lo contrario. El control los hace vivir en la angustia y su actividad mental está todo el tiempo alerta. Llega un momento en que padecen el trastorno del sueño. Tienen la creencia de que el mundo y las personas son amenazantes y esta falta de confianza no les permite sentirse cerca de las personas, es como una barrera que no los deja sentir amor e intimidad con nadie. En todos los ámbitos, tienen una máscara de fuertes y las personas a su alrededor terminan creyendo que nada necesitan y nadie se percata de sus necesidades, claro, ni él mismo. Se siente ignorado y abandonado, pero bajo control. Tareas de desarrollo inconclusas. Pedro creció con un padre alcohólico y una madre controladora y codependiente. Su madre resolvía la vida de todos, intentaba sacar a su esposo del alcoholismo. La figura del padre era nula para Pedro, su madre era la que se encargaba de todo en la casa.
Creció sintiendo que deseaba ser grande y autosuficiente para salir de su casa porque su padre, el control de su madre, sus constantes críticas y sus altas expectativas lo enfermaban. Pedro fue un buen estudiante, obtuvo una beca y prácticamente terminó solo la carrera, se puso a trabajar antes de terminar sus estudios, lo que le permitió cubrir sus gastos. Prácticamente estaba lejos de toda la dinámica familiar, en cuanto pudo, vivió solo. Pedro es exitoso en lo laboral y ha crecido en lo económico, prácticamente no ve a sus padres, porque eso lo enfermaba, así que dejó de verlos. Hoy, Pedro no confía en las mujeres, pasa de una relación a otra y ha estado a punto de casarse varias veces, pero al final sabotea el compromiso, casi siempre es infiel y deja muchas pistas para ser descubierto. Parece el partido perfecto, con dinero, joven, guapo, independiente y todos se preguntan, ¿por qué Pedro sigue soltero? ¿Cómo dejará de ser el novio fugitivo y sanar su herida? Lo que le fue negado a Pedro. Pedro no podrá establecer ninguna relación verdadera sin curar su confianza hacia la vida y establecer una relación con él mismo y sus necesidades. Nadie puede ser vulnerable o auténtico con nadie, si no logra esa relación consigo. Pedro ha construido una defensa tan fuerte, un ego tan grande, una personalidad que le da tanta seguridad que está atrapado en ella. Todo lo que construyó para sentirse seguro lo atrapó y lo distrae de lo que en verdad necesita: recuperar el derecho de sentirse seguro, confiado y en paz. A Pedro le fue negado el derecho a ser protegido, a tener un entorno donde sintiera que no necesita pelear con la vida. Nadie le otorgó el derecho de crecer en paz, confiado y protegido. Nadie le permitió crecer sintiendo que la vida es un lugar hermoso y seguro. Nadie le dio esa paz, esa confianza y esa seguridad que hoy ha construido de manera artificial porque no le da una verdadera paz ni le permite llenar las necesidades de ese yo interno y aún siente que debe defenderse del mundo. Pedro necesita recuperarse, darse el derecho que le fue negado, permitirse recibir lo que ha construido, enterarse de que la batalla terminó, que puede soltar y la vida es muy diferente a cuando empezó la pelea. Debe darse el derecho de mirar y validar lo que necesita. Darse espacios de silencio para estar consigo, escuchar a su cuerpo, sentir su respiración y generar un diálogo con su intimidad. Debe establecer nuevos ejes y prioridades, donde tengan lugar las personas, la intimidad, el recibir, el decir lo que necesita, el sentir sus afectos, su miedo y su vulnerabilidad. La palabra clave para el Pedro que llevas dentro es respeto por tus verdaderas necesidades, capacidad de recibir y escuchar tu miedo, ayudándote a saber que el peligro ya pasó. Desarrollar una confianza básica en las personas y en la vida, que te permita estar en paz. Que seas consciente de que la vida no se controla, se vive, que el control es ficticio, que cansa y lastima a los que amas. Que las personas y la vida nunca serán lo que esperas, y eso está bien. Que puedes aceptarlos como son y eso no te pone en ningún riesgo. Permiso sanador. Permiso a confiar y a tener fe en la vida. Hay que restituir una fe básica en la ley, el amor, en Dios, en la vida. Saber que hay cosas que no entiendes de la vida y de las personas, que es válido, que así es la vida, imperfecta como todos los que la habitamos. Veneno y antídoto para sanar la herida: el veneno de tu personalidad. Controlar vidas, mentir y manipular, desconectarte de tus necesidades, que tu eje sea el trabajo y el dinero, ser Miss o Mister. No necesito nada, interpretar una mala intención y darla como un hecho, mentir, no cumplir, crear incertidumbre, estar deprisa y con mil cosas que resolver. El antídoto de tu personalidad: ser auténtico con lo que sientes, aprender a comunicar tu necesidad, soltar y aprender a ver la fuerza en las personas, disfrutar el aquí y el ahora, establecer relaciones de libertad, abrazar tu miedo y saber que todo está bien. Capítulo 7. Injusticia. La injusticia es un dolor profundo porque violenta tus derechos. Se manifiesta como un enojo interiorizado en todos los ámbitos vulnerables, como son pobreza, niños, abuso, animales, discapacitados, ancianos e incluso la naturaleza. Todos los ámbitos donde hay desprotección y desventaja son áreas donde la persona que ha sido marcada por la herida de injusticia tiende a defender y pelear por justicia.
En la infancia, el sentimiento de injusticia nace de un estado de vulnerabilidad e indefensión ante una autoridad abusiva o una realidad injusta. Por ejemplo, si tu hermano nació discapacitado y sin el derecho de ser sano, o la pobreza en la que crecieron tus padres, o el abuso de tu padre autoritario, todas estas experiencias de impotencia pueden crear un dolor de injusticia que te acompañará siempre. La injusticia se da en posiciones padre-niño, jefe-empleado, gobierno-ciudadano. Son posiciones de autoridad-subordinación, donde la experiencia de autoridad es abusiva, autoritaria, violenta, y se vive en estado de subordinación. Es un dolor que marca la vida de una persona y hace que su visión de la autoridad se tergiverse, para aborrecer a la autoridad o convertirse en esa misma autoridad abusiva consigo y con los demás. Representa la falta de reconocimiento, abuso, poco aprecio, exigencia, dureza, falta de equidad, falta de respeto, etc. Carecer de todo esto despierta la herida de injusticia de un niño que necesita reconocimiento. Es una manera de ignorarlo y rechazarlo. Y lo opuesto, tener más de lo que se cree merecer o lo que otros tienen, también despierta este sentimiento de injusticia. No solo no tener, sino tener sin mérito, puede desarrollar esa herida. Cuando un niño vive el dolor de la injusticia en paralelo experimenta un rechazo a esa realidad, a la autoridad, al abuso, a las realidades injustas. Por eso muchas personas que tienen la herida de injusticia también llevan la del rechazo. Ambas, rechazo e injusticia, se relacionan con el progenitor del mismo sexo. Vivir las heridas de la infancia es como estar en una infancia robada, donde no se tiene el derecho a ser niño. Tenerlo es poseer la libertad de ser, aprender, explorar, jugar, ser tú mismo, divertirte, crear, equivocarte, experimentar, ensuciarte, reír y disfrutar. Ser niño es una etapa fundamental en la que se aprende a disfrutar la vida. Después vendrán procesos de madurez en los que se asumirán otras actitudes y responsabilidades, pero la memoria de esa infancia feliz permite ir hacia allá cuando la vida adulta nos lo indica o queremos ser libres. El ambiente en que crece una persona herida de injusticia es rígido, duro, severo y muy autoritario. Ambos padres, o alguno de ellos, son perfeccionistas y perseguidores de errores. Cuando eres niño, la aceptación de tus padres es básica, empiezas a tener actitudes adultas, ya que observas que cuando no te equivocas y lo haces bien, ellos te aprueban, entonces encuentras una forma de complacer sacrificando tu espontaneidad. Un padre con herida de injusticia no te da derecho a equivocarte, se siente realizado con hijos adultos, correctos, inteligentes que no cometen errores. Esto es muy difícil, ya que un niño no está listo para la vida adulta. Cuando un padre injusto observa que su hijo pequeño se ensucia al comer, piensa que lo hace para molestarlo y que debería comer sin ensuciarse. No ve que aprende de modo razonable para su edad. La herida de injusticia se transmite por sistema. Un padre con esta herida no permitirá a sus hijos equivocarse, como él lo vivió. Será exigente e incapaz de aceptar el derecho a ser niño, de acuerdo con su experiencia. Las personas con herida de injusticia son muy rígidas, hacen todo a partir de procesos, instrucciones, visiones cuadradas, posiciones polarizadas, lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto. Suelen estar en los extremos y les cuesta mucho adaptarse, ser flexibles y espontáneos. Por ejemplo, un rígido es incapaz de llegar a una fiesta porque no había estacionamiento. Le cuesta resolverlo de otra forma y ver todas las posibilidades para estacionar su auto en otro lugar. Sus procesos son tan rígidos que no puede ver más allá y adaptarse. Como desde niños aprenden a ser muy adultos, tienen un niño preso en su interior, es como si hubieran aprendido a controlar a su niño, encerrándolo bajo llave en una parte de su interior. Por eso son personas muy controladas, sobre todo en las emociones. Suelen desconectarse de sus emociones porque no saben cómo lidiar con ellas, les estorban. Aunque son muy sensibles, no se permiten las emociones, por ello también tienen un cuerpo rígido que atrapa lo que sienten. Son personas que andan con las nalgas apretadas por la vida, o sea, constreñidos emocionalmente.
Son perseguidores consigo mismos, perfeccionistas, exitosos laboralmente, son buenos académicos, directores, científicos. Todo lo que exija precisión, perfección, racionalidad, será trabajo apropiado para ellos. Dan la impresión de estar bajo control, les encantan los retos y las metas. Son críticos empedernidos, les gusta competir, medirse con otros, que es otra manera de ser injustos consigo, pues no pueden ver que alguien sea mejor en algo, eso los hace sentirse en desventaja y se hacen más perseguidores. Estas personas aprendieron que si son perfectas, son mejores que los demás. Tienen autoridad sobre otros, derecho a decir cómo deben ser las personas. Son más buenas que el resto, y esto les otorga el palo para aleccionar, dirigir, descalificar, criticar. Muchos entrenadores, líderes espirituales y terapeutas son personas con esta herida, todos parecen perfectos, correctos, hacen el bien, son ordenados, se proponen metas y las cumplen, son morales, tienen un alto sentido del deber y del bien, pero no disfrutan la vida. Para ellos todo es ganar control de la vida, son perfectos con hábitos castrantes que no les permiten equivocarse y aceptar su humanidad imperfecta. Piensan que el crecimiento es ganar control sobre nosotros, ser perfectos, justos y buenos sin contemplar si en verdad yo los necesito y si ese control es para mí la felicidad. El error más grande de la persona con esta herida es la injusticia autoimpuesta. Esa incapacidad de darse el derecho a equivocarse, a ser libre, sentir, o ser siempre bueno, la incapacita para la felicidad. Cabe destacar que es muy raro que una persona con esta herida busque ayuda porque, en general, siente que es perfecta y que todo lo puede hacer sola. Una paciente vivía en soledad y vacío tan desconcertantes que tuvo que ir a terapia. Ella decía, tengo todo, la gente me aprecia, tengo trabajo, mis hijos son buenos, no tengo problemas de ningún tipo, ¿por qué no soy feliz? Porque siento como si no pudiera apreciar lo que tengo, que ante los ojos de cualquiera es perfecto. Eso pasa cuando desconectamos al niño, al sentir, hacemos todo lo correcto sin percibir la alegría de vivirlo. Como mencioné, es difícil que esas personas busquen ayuda, pero cuando acuden a terapia, primero ponen a prueba al terapeuta. Necesitan saber si es un experto en la materia y tiene autoridad para decirles qué les pasa. Una vez que se pasa la prueba, son pacientes muy abiertos y amorosos. Les gusta sentir el afecto del terapeuta. La terapia con una persona con esta herida no debe incluir nuevos deberes y críticas a su comportamiento. No debe ser directiva. Están acostumbrados a retos, a hacer lo que se proponen, pero eso no los sanará. Solo una nueva relación de afecto, aceptación y reconocimiento de sus necesidades los aliviará. Una persona con herida de injusticia muy fuerte puede controlarse por muchos años, ser casi perfecta en todo, domina sus necesidades y emociones por años, pero llega un momento que la liga del control se rompe y pierden el dominio de todo. Esto puede ser en algún momento de su vida o una etapa que dura años. Por ejemplo, si en este momento de su vida son personas súper disciplinadas en cuanto a comida, ejercicio, compras, alcohol, etc., de pronto se les escapa el niño interno. Tienen actitudes compulsivas, pierden el control, pueden comer muchísimo o abusar del alcohol o irse de compras y cuando regresa el control, sienten mucha culpa y vergüenza, piensan que fue inadecuado y no quieren que nadie sepa. Cuando la liga de una etapa más larga en su vida se rompe, actúan fuera de sí. Por ejemplo, si nunca se daba el derecho de llorar, ahora no puede parar. Si nunca se enfermaba, se enferma de todo. Son momentos en los que ya no es posible controlar todo lo que está energéticamente atrapado y se desborda. La cantidad de energía que se emplea para el autoamague es mucha y, como todo, tiene un límite. Las necesidades no resueltas se salen de control, es una etapa muy complicada para la persona que solía tener un gran dominio de sí, porque todo lo no permitido se manifiesta con mucha fuerza. Recuerdo el caso de una paciente que cuando era niña tuvo una madre muy exigente. Ella era morena y toda su familia era blanca, lo cual le hizo sentir que debía ser muy buena estudiante y exitosa para compensar que no era bonita, como toda su familia.
Era exitosísima en todo lo que hacía, supermental, competitiva, dedicada a las finanzas internacionales, toda una CEO imparable. Cuando inició terapia conmigo, vivía un momento crítico, no paraba de llorar, se enfermaba de todo, era tan vulnerable como jamás se lo permitió. Era la cosa más desconcertante para ella y para todos, porque ante todos, ella simplemente no sentía, no necesitaba. Esto la llevó a un proceso de aceptación de su yo vulnerable, a un trabajo con la herida de injusticia que llevó a su niña al destierro y ahora debía rescatarla y ganar control desde la confianza, el amor y el respeto por sus necesidades.